Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la crisis energética. ¿Si viene una crisis energética? Pues no, porque de hecho ya está aquí. Y seguramente lo habréis notado en la factura de la luz que estos últimos meses pues no ha dejado de subir. Y es que no paramos de ver, por lo menos en Twitter, y ya veremos más adelante los titulares, las subidas brutales del precio del gas y las subidas brutales del precio del petróleo. Y además, que no se habla tanto, la subida brutal del precio del carbón. Todos estos sectores tienen en común, sobre todo el carbón y el petróleo, que han sido odiados a más no poder, ¿de acuerdo? Han sido asqueados por todos los medios de comunicación, por todos los gobiernos y por los fondos de inversión que ahora han de cumplir sus objetivos ESG. ¿Y qué consecuencias ha tenido esto? Pues durante los últimos años bastante desinversión en lo que viene siendo pues todo lo que son pozos de petróleo y de gas. Y también, bueno, ya no hablemos de las desinversiones en las minas de carbón, que son el patito más feo de todas las inversiones que se pueden tener. Consecuencia, estamos viendo una subida de precios brutal y esto no solo se va a trasladar directamente a la cotización de estas commodities, sino que esto tiene implicaciones mucho más allá del precio del gas, del precio del carbón y del precio del petróleo. Pensar que nuestras economías se basan en la energía. La energía es la base fundamental de todo. Si sube el precio de la energía, no únicamente sube el precio de esta, sino sube todo lo que se genera a partir del uso de la energía. Imaginaros pues el acero, el zinc, de todo tipo de materiales que hacen falta fundiciones para procesarlos. ¿Cómo los fundimos? Pues carbón. O bueno, también hay fundidoras de estas eléctricas, pero oye, si el input de estos materiales, de donde nosotros sacamos la electricidad, también es más alto, muchas dejan de ser económicas. De hecho, leí hace poco que una planta de las más grandes, ahora no recuerdo muy bien, una planta bastante grande de producción de zinc, de reciclado de zinc, tuvo que parar porque era una planta eléctrica y no ha podido hacer frente a los gastos. Y bueno, pues esta inflación que estamos viendo en la energía se va a trasladar en forma de inflación en todo lo demás. Pensar que se usa también gas natural para la fabricación de fertilizantes. Esto va a suponer también un incremento del precio de la comida, en el precio de todos los productos finales que usemos energía y además de la energía en sí que nosotros consumimos. Por lo tanto, la inflación en energía se traslada a inflación en todos los ambientes de nuestra vida. Si esto le sumamos una política monetaria expansiva, pues tenemos un cultivo bastante bonito para ver tasas de inflación bastante elevadas. Pero bueno, de esto ya hemos hablado bastante en este canal. Lo que quiero centrarme es comentar un poquito estas subidas de precios que hemos visto para poneros un poquito en contexto y que sepáis lo que está pasando y lo que puede acontecer y dónde pueden llegar estos precios. También pues bueno, al final del vídeo os comentaré algunas empresas que tengo miradas, en algunas que he entrado de este sector, del sector de la energía, para que tengáis pues bueno, si no tenéis ningún nombre para echar algún vistazo, pues así tenéis algo y le podéis echar un vistazo por si os interesa invertir en este sector. Yo personalmente me he posicionado hace poco en el sector del oil and gas. Ya sabéis que yo llevo mucho tiempo invertido en este sector y los que lleváis a tiempo sabéis que esto ha sido una montaña rusa brutal. Luego ahora cuando os ponga los gráficos del petróleo iréis viendo que esto ha sido una locura y una tortura para muchos inversores. Y bueno, yo llevo tiempo invertido y bueno, me salí hace poco, hace cosa de un año, porque vi otras oportunidades muy interesantes en otros sectores que por suerte se me han pagado bien. Ya sabéis que vendí toda mi posición en IPCO para comprar Vangold y bueno, pues salió a cuenta, a pesar de que ahora he vuelto a entrar en IPCO, a pesar que tiene sus cositas, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya lo comentaremos más adelante si vuelvo a analizar IPCO en profundidad, que de hecho el análisis lo tenéis en análisisdeinversión.com, ¿de acuerdo? Por si queréis leer mi análisis sobre IPCO, que es una muy buena compañía, y ya os he dicho un nombre de los que os iba a decir al final del vídeo, o sea que no me podéis dejar hablar demasiado. Y bueno, dicho esto, si el tema de las materias primas os gustan y queréis aprender, en mi página web albert-mendoza.com tenéis una guía gratuita para iniciaros en este mundillo, además de varias masterclass para profundizar todavía más. Y dicho esto, vamos a los gráficos.
Bueno, y antes de comenzar con los gráficos, recordar que si os gusta este tipo de contenidos, pues dejar un buen like que ayuda muchísimo al canal. Y bueno, vamos a comenzar con el precio del carbón, que como podéis ver, pues ha volado los últimos meses de forma abrumadora. Se ha ido desde los $50 hasta los más de 200, o sea, se ha hecho más de un por 4. Ya veis que a nivel histórico, pues después del bull market de las materias primas, tuvo sus subidas y bajadas, ¿no? Como con todo. Pero estos últimos meses el carbón ha volado y esto tiene sus consecuencias, pues bastante graves a nivel de crisis energética, si es de lo que queremos hablar. Porque el carbón es uno de, a pesar de que es el patito feo de las materias primas, que nadie lo quiere y todos los fondos ESG lo rechazan, pues es de las principales fuentes de generación energética a nivel mundial. Además, no solo eso, de que una subida en el precio del carbón se va a ver reflejado en el precio de la electricidad, sino que el carbón se utiliza pues para la fabricación de casi todos los materiales que utilizamos que tienen bases metálicas, ¿no? Pues para fundir acero necesitamos carbón metalúrgico, o sea, para la fabricación de metales nos hace falta este tipo de combustible, ¿de acuerdo? Es el más eficiente. También hay, pues bueno, algunas fundiciones eléctricas, como he comentado, pero si el precio de la electricidad sube, muchas dejan de ser eficientes y no son rentables. Por lo tanto, el carbón, esta inflación en el precio del carbón no se ve únicamente, como digo, reflejado en el precio de la electricidad, sino que se exporta esta inflación a todos los bienes de consumo prácticamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya si sumamos la inflación en los bienes a la inflación monetaria, con una inyección de liquidez de los bancos centrales, tenemos un escenario bastante interesante, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, de aquí os voy a poner, tenéis el precio del West Texas Intermediate, ¿de acuerdo? El VTI, que es el barril de referencia de Estados Unidos. En la página web que lo he sacado, que es Macro Trends, está muy chulo porque te deja ajustarlo a la inflación, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, el barril llegó a casi los $180 en 2008, que fue cuando tuvimos esta increíble subida del precio del oil. Después vino la crisis, obviamente un tortón, y el precio se mantuvo en esta franja entre más o menos entre los $100 y con algunos picos en los 120. Hay datos que dicen que la economía americana se ve muy en peligro, que va a entrar en recesión si el petróleo se encuentra por encima de los 110 dólares, ¿de acuerdo? O sea, es algo bastante importante porque, como digo, el petróleo es la energía principal que utilizamos nosotros y esta subida no únicamente, como ya he comentado en el carbón, no únicamente se ve reflejado en el incremento del precio de la gasolina, sino que esto se traslada a todo lo demás. Pensar que también en otros materiales, ¿cómo pensáis que se explota el zinc, el plomo, el cobre? Pues con máquinas que funcionan con diésel. Pues bueno, esto lo veremos reflejado, este incremento de precios en todo. En 2016, bueno, 2014, se materializó lo que viene siendo el fracking. El fracking era una técnica que ya existía desde hace tiempo, pero no había sido rentable, que consiste en inyectar pues líquidos a presión, romper unas rocas y de estas rocas extraer el petróleo a la superficie. Lo que tiene este tipo de técnica es que los pozos no duran mucho, ¿de acuerdo? 3-5 años suele ser la vida media de este tipo de pozos. Y bueno, durante los primeros años generan bastante producción y luego tiene un declino bastante rápido. A partir de 2014 se comenzó, pues bueno, básicamente esas empresas tenían la iniciativa de drill, invertir un montón de dinero, porque esto era técnica súper revolucionaria, pero ninguna o prácticamente ninguna ha conseguido generar un cash flow. De hecho, la deuda del sector del fracking es enorme, ¿de acuerdo? O sea, hicieron una locura e inundaron el mercado de petróleo, llevando los precios al derribo, como veis, a los $40. Tuvimos alguna recuperación para 2018, pero tensiones con la OPEP y Rusia hicieron que estos bombeasen un montón de oil al mercado y hizo que el precio también se desplomara, ¿de acuerdo? Luego vino la crisis esta rara que hemos tenido y ahora una recuperación bastante interesante. Durante todo este tiempo, hemos tenido una desinversión bastante grande en el sector. Fuera del fracking apenas ha habido inversión y esa inversión que ha habido fuera del bloque de la OPEP pues no cubre para nada
el consumo y el declino de los pozos que existen. Por lo tanto, la situación en el sector es de desinversión. Muchas empresas han quebrado y sobre todo si nos vamos a sectores que prestan servicios a las petroleras, por ejemplo, las offshore, se han ido a la verga, ¿de acuerdo? O sea, se han ido fuera del mapa y muchas, como digo, pues han quebrado, iban muy apalancadas, no tenían beneficios y bueno, se han visto bastante jodidas en este ciclo. Por lo tanto, tenemos, si como ya sabéis un poquito cómo funcionan los ciclos de las materias primas, y si no lo sabéis, en mi página web albert-mendoza.com tenéis una guía gratuita donde hablamos de ello, pues bueno, los ciclos funcionan así. El precio sube, mucha inversión, esto más tarde se materializa y hunde los precios, ¿de acuerdo? Estos precios limpian el mercado, hace que el precio suba y vuelta a empezar. Y bueno, como veis, normalmente las inversiones no se materializan justo en el pico, sino que a veces se materializan más tarde, porque aquí hay una crisis de por medio, quizá el precio hubiese bajado, pero se hubiese mantenido a algún nivel. Pero bueno, venimos de esa situación donde no ha habido inversión en el sector para sustituir el declino, ¿de acuerdo? Y la inversión no viene del día a la mañana, así que los precios es posible que puedan seguir subiendo. Por otro lado tenemos el precio del gas en Europa, que como podéis ver alcanza máximos de hace bastantes años. Venimos de 2 dólares hace nada más un año, ¿de acuerdo? Un año y medio. Entonces la situación es bastante complicada. Ya sabéis que Europa ha vendido su independencia energética a Rusia por renunciar, sobre todo hablamos de Alemania, que es el corazón de Europa, a la energía nuclear. En Europa llevamos, pues bueno, unas tonterías hippies encima bueno, que al final las estamos pagando ahora mismo a nivel en la factura de la luz, porque hay instalada una capacidad energética en renovables absurda, pero en cambio la base energética que debería ser puramente a tope nuclear, pues bueno, en muchos sitios se ha visto perjudicada y se ha sustituido bueno, pues por empresas que generan electricidad a partir del gas y a partir del carbón. De hecho, en Alemania pues se abren plantas de carbón y de gas para sustituir estas energías que al fin y al cabo pues bueno, nunca tenían que desapareció en el mix energético. Y bueno, pues ahora como digo, lo pagamos en la factura de la luz, aunque no quiero entrar mucho en el tema este, ¿de acuerdo? Se pensaba que la Nord Stream 2, la nueva pipeline de Gazprom, el arma política de Rusia a nivel de gas contra Europa, pues bueno, iba a solucionar un poquito estos problemas del gas. Pero ¿qué pasa? Que ha habido retrasos y ahora hasta 2022 no vamos a tenerla activa. ¿De acuerdo? Además los rusos han dicho que, oye, se van a ceñir a los contratos y que tampoco van a regalar el gas a Europa. Y ya les va bien que les paguemos estos precios por la importación de gas. Además, también coincide esto con que muchas economías del sureste asiático se están en la última fase, digamos, de todo este tema de la variante Delta y pues si van reabriendo las economías seguiremos viendo aumentos en el consumo. Por otro lado tenemos los inventarios, que esto es lo más preocupante. Como veis en la línea, que no veo el cursor, en la línea azul es la actual, en la línea mostaza hace un año, la línea verde hace 5 años, la media 5 años, perdón. Y bueno, en rojo la capacidad. Como podéis ver, estamos bastante por debajo de lo que viene siendo la media de los últimos 5 años. Y se viene el invierno, que es el momento donde más gas se va a consumir. Además de que como venga un invierno frío, se las vamos a pasar canutas, ¿de acuerdo? Porque esto no va a ser así y se va a cerrar el gap. Tan sencillo esto no va a ser, por lo tanto es muy posible que los precios del gas sigan subiendo de cara al invierno. Y además esto de los problemas de inventario no es únicamente de Europa. Aquí podéis ver los Estados Unidos en la línea azul que están por debajo de la media de los últimos 5 años, ¿de acuerdo? Así que es algo que vemos en más economías, no únicamente en Europa. Y como digo, ahora se aproxima el invierno y estos problemas no se van a solucionar de la noche a la mañana. Así que seguramente para este invierno seguiremos viendo precios más altos, o sea, precios subiendo del gas y del petróleo. O sea, no es algo bastante bonito. Por eso he tomado la decisión de volver al sector del oil and gas, que ya sabéis que yo llevo bastante tiempo invertido en el oil and gas, aunque ha sido una montaña rusa, como habéis visto en el gráfico del petróleo. No me ha ido del todo mal, aunque también me he llevado alguna torta. O sea, pero bueno, me desinvertí en IPCO por temas fiscales y también pues
porque vi oportunidades bastante interesantes en Vangold, y de hecho pues reinvertí todo en Vangold y no me ha ido nada mal hace un año. Y ahora he vuelto a entrar en IPCO. Pensar que los precios del gas también en Estados Unidos están subiendo. IPCO tiene bastantes activos de gas, a pesar de que tiene algunos activos pues con un edge. ¿De acuerdo? Tiene el 80% me parece del gas con un edge hasta final de año. Pero bueno, es una empresa que está muy barata. Y es que la mayoría de empresas de este sector, que por eso me parece bastante atractivo ahora mismo, no han subido acorde al precio del oil y del gas. ¿De acuerdo? Todavía tienen muchísimo margen. IPCO con los precios de, si no recuerdo mal, pues bastante más bajos. No sé si el VTI estaba a 65 o así, pues estaba cotizando 60 coronas suecas hace unos años, y ahora mismo con unos precios bastante más altos y el gas bastante más alto que por aquel entonces, está cotizando 45. Entonces todavía tiene bastante margen de subir. Otra empresa que me gusta y me parece muy interesante es Esquistos PLC, la de Andrew Austin, que fue el fundador de Rock Rose, una empresa que invertimos, y la verdad es que me fue bastante bien. Más empresas interesantes aquí en Europa, ya una grande, Lundin Energy, echarle un vistazo. Africa Oil, también del grupo de los Lundin, es bastante interesante. De servicios, Schlumberger la podéis mirar también. Me han recomendado Pantheon o algo así, Pantheon Energy, que la tengo que mirar, tiene unos activos en Canadá. Pero bueno, hay empresas bastante interesantes de este sector. Y yo creo que en los siguientes meses, cuando los inversores realmente se crean que el precio del oil se mantiene y que puede seguir subiendo, veremos un re-rate importante en este tipo de empresas. Y por eso he tomado posición ahora mismo. Entonces, pues bueno, esto es lo que quería comentaros. Consejos para este invierno, pues guardar un poquito de leña, y si tenéis una chimenea pues os ahorráis poner la calefacción, porque se va a pagar el gas bastante caro. Así que bueno, si os gusta el vídeo, dejad un buen like, comentadme qué os parece, vuestras empresas favoritas del sector, y nos vemos en el siguiente. Chao.